Muchas gracias, señor presidente. Doctor De Luque, un agradecimiento muy especial al ministro de Defensa, a los altos representantes del Ejército y de la Policía, al general Palomino, a los jóvenes, hombres y mujeres que nos acompañan en este debate y a ustedes, compañeros de la Cámara de Representantes, hombres y mujeres, por abrir este espacio de discusión y de debate sobre dos aristas de las fuerzas en Colombia, de las Fuerzas Armadas. Uno, el SMAT, la función del SMAT, y del otro lado, un tema que de tiempo atrás hemos venido trabajando, debatiendo colegas de la bancada del Polo y del Partido Verde, en aras de, como bien decía Alirio Uribe, pensar que este país se asoma a un cambio de época, que este país empieza a transitar el tema de pasar de la guerra a la paz, que este país tiene que hacer un gran ejercicio para deponer todas estas emociones de la guerra, que son la venganza, que son el resentimiento, el odio, para buscar en un equilibrio bastante complejo, pero con dos agregados de lo que se está trabajando en La Habana, que es la memoria y la verdad, poder transitar a esa paz. Y por supuesto, en ese nuevo país, consideramos que es fundamental una reedificación del rol de las Fuerzas Armadas en Colombia, de manera especial del Ejército y la Policía, reconociendo que han cumplido una tarea muy importante, que muchos jóvenes, especialmente jóvenes pobres, han entregado su vida en este conflicto fratricida entre hermanos y que es tiempo ya de pensar un lugar distinto, un rol distinto para la policía y el ejército. Cuando nosotros, general Palomino, le preguntábamos al general Naranjo en su momento qué iba a pasar con el SMAT, y le pido que me preste atención, representante Telésforo, le pido que el general Palomino me pueda escuchar. General, perdón. Le decíamos que cuando le preguntábamos al general Naranjo qué iba a pasar con el SMAT en esta perspectiva del posconflicto, él decía, acudía quizá a una expresión africana: cuando cambie el baile, cambia la música. Nosotros creemos que está cambiando el baile, también entonces tendrá que cambiar la música. Y parte de lo que creemos que también tiene que reconfigurarse en Colombia es todo lo relacionado con el reclutamiento de los jóvenes, donde, si bien este país, bien lo ha dicho el presidente Santos, no va a haber una disminución por ahora del ejército colombiano, sí creemos que hay que repensar la condición de obligatoriedad del servicio militar en Colombia. ¿Qué son las batidas ilegales? Las batidas ilegales son condiciones de práctica proscrita y prohibida, por supuesto por la ciudadanía, pero de manera muy especial sobre esto, la Corte Constitucional tiene 3 sentencias en las cuales ha venido conminando, señor ministro y generales del Ejército Nacional, a terminar de manera contundente estas batidas ilegales en Colombia. Si bien reconocemos que el 15 de octubre el general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, señaló que había instruido a los jefes de reclutamiento a suspender la práctica de las batidas ilegales, también queremos denunciar aquí que, según la sentencia 455 del 2014, la Corte Constitucional había exigido al Ejército Nacional y en su cabeza al ministro de Defensa el que terminara
en 48 horas mediante la instrucción de los jefes de reclutamiento la práctica de las batidas. Pero las batidas siguen produciéndose en Colombia y, como bien lo dice el investigador Sebastián Lalinde Ordóñez, también se extiende a la práctica de las requisas. Las requisas en Colombia son realizadas en lugares específicos, en barrios pobres, donde el hecho de ser joven, pobre, se convierte en esa doctrina del enemigo interno, se convierte por esa condición en un sujeto peligroso. Voy a retomar dos textos de columnistas que han sido defensores de derechos humanos y que nos cuentan y nos dicen un poco qué es lo que ocurre y por qué la condición de las batidas ilegales. En un texto del 2013, la doctora y columnista y periodista Laura Gil dice lo siguiente: si usted es un joven varón mayor de 18 años, de bajos recursos y no tiene resuelta su situación militar, camine vigilante por los sitios abiertos de gran aglomeración en Bogotá. Corre el riesgo de ser detenido por un uniformado, forzado a subir a un camión, dirigido a alguna unidad militar a cientos de kilómetros de la capital, quizá mantenido incomunicado, sin poder informar de su retención a sus familiares por días y días y obligado a permanecer allí. Y un texto reciente de hace, yo pensaría quizá un mes, del Espectador, del investigador Mauricio García, profesor universitario e integrante de Justicia. Nos dice Mauricio como una tesis central, que es también la tesis de nuestro debate, que en Colombia los jóvenes tienen dos caminos. Los jóvenes con recursos van a las universidades, muchas veces a las colombianas o a las universidades fuera de Colombia. Los jóvenes campesinos y en algunos casos los jóvenes indígenas, que aunque están exentos, muchas veces en estas batidas quedan incorporados, tienen el camino del ejército y la policía para pagar el servicio militar. Pero resulta que en esos dos caminos las rutas son muy distintas. Los jóvenes que pueden tener acreditación y diplomas podrán salir a hacer de su vida lo que quieran y lo que puedan, encontrar buenos cargos, calificación, incluso algunos de ustedes, compañeros jóvenes, están aquí sentados. Pero los jóvenes más pobres de Colombia, con esa libreta militar, incluso con toda la dificultad que hay, es otra de las llamados que queremos hacerle al ministro de Defensa en esta tarea que sabemos que está adelantando, que es revisar a profundidad lo que está pasando con la expedición de las libretas militares. Esos muchachos no tienen el mismo camino ni la misma ruta de equidad que los otros jóvenes. La existencia de dos vías, dice el profesor García, es una fatalidad más poderosa que la regla constitucional que programa la igualdad de oportunidades. Ni siquiera Víctor, que es un joven campesino que se encuentra él en algún municipio de Colombia cuando viaja, un joven campesino con buenos resultados que no alcanzó a quedar en las 10.000 becas de Serpilo Paga, este muchacho con un sueño de seguir estudiando no tuvo otra opción que tomar un fusil. Y es que prestar el servicio militar no es malo. Por supuesto que es honroso para muchos jóvenes que quieren hacerlo, pero hay otros jóvenes, compañeros y compañeras, y quienes nos ven a través de este debate, que tienen otro sueño, que quieren aportarle a Colombia de otra manera. ¿Cuántos jóvenes han sido reclutados en Colombia en los últimos años? Del 2009 al 2015, 719.360 jóvenes. En tres categorías que se mantienen, que son soldados regulares, 453.000, soldados campesinos, 107.000 y soldados bachilleres, 128.000. ¿A dónde van algunos de esos soldados jóvenes
entre 18 y 24 años. Van en algunos casos a cuidar los grandes negocios de las multinacionales. Esta es fuente de respuesta del Ministerio de Defensa cuando le preguntábamos dónde estaban ubicados estos jóvenes. Pues bien, nos dicen que en las unidades que se llaman especiales de energéticas y vías. En el 2013 había cerca de 5.000 jóvenes y en esa época murieron 4 de ellos y 10 fueron heridos. En el 2014 aumentaron casi 6.000 jóvenes y en el 2015 5.600 jóvenes. La pregunta es, ¿por qué estos jóvenes van a cuidar los negocios de los privados en Colombia? Sí, yo veía este fin de semana, leí con mucho interés, señor ministro, la separata que salió sobre el perfil de las tareas sociales que están cumpliendo los soldados en Colombia, haciendo vías, reconstruyendo escuelas, llegando a muchos de los lugares donde no llega una práctica del Estado civil. Pero la pregunta es, ¿por qué estos jóvenes, cerca de 5.000 de ellos, de esos 103.000 que se reclutan año a año, están en estas unidades de negocio? No están prestando el servicio a la patria que se espera de ellos. Y volviendo a la tesis de que quienes prestan el servicio militar en Colombia son los jóvenes más pobres, vamos a reseñar el resultado de un derecho de petición que enviamos al Ministerio de Defensa. Yo en este momento quisiera hacer la siguiente reflexión. Yo tengo 2 hijos, como muchos de ustedes tienen sus hijos. Yo quisiera hacer el ejercicio de que levantáramos la mano para saber cuántos de nuestros hijos fueron a pagar el servicio militar. ¿Cómo fue el proceso de reclutamiento? En el caso del colegio de mis hijos, la unidad de reclutamiento fue al colegio, hizo todo el trabajo allí y después señaló que como no había cupos, los hijos no tenían que prestar servicio militar. A uno de ellos se le resolvió la situación militar antes de entrar a la universidad, a mi hijo mayor, al segundo cuando estaba estudiando su carrera. Y yo quisiera saber cuántos de los muchachos que van al ejército son hijos de senadores, de representantes a la Cámara, de ministros. No, quienes van a prestar el servicio militar en Colombia son los más pobres, los campesinos y los campesinos más pobres. Y miren lo que nos responden sobre el tema del reclutamiento en Bogotá. Según los distritos, y estas respuestas son de lo ocurrido en reclutamiento, algunos reclutamientos regulares, otros en batida. Miren por distrito, 426 en Fontibón, Puente Aranda, Antonio Nariño y Mártires. Esta respuesta es del pasado 23 de octubre. En Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, 11.738. En Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, 37. En San Cristóbal, Candelaria y Rafael Uribe, 246. En Kennedy, Bosa y Engativá, 268. Y en Usaquén y Suba, 121. Y miren el asterisco que hay en el distrito de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. El asterisco dice lo siguiente: el número en ese distrito es más alto porque hay más potencial para reclutar los jóvenes por su nivel educativo y su estrato. O sea, el que dude que aquí hay un sesgo absoluto en el tema del reclutamiento, cifras al canto, no de nosotros, no de ONGs, que también las tenemos, sino del Ministerio de la Defensa.
Hace un año, el representante Alirio Uribe hizo un debate en la Comisión Segunda sobre batidas ilegales. Y en toda esa documentación que presentó Alirio, certificó, documentó, estaba el general Asprilla en su momento, documentó cuáles eran esas prácticas de estas batidas ilegales en Colombia, pero de manera especial en Bogotá. ¿Y qué encontró Alirio? Que hay del lado del ejército y de las unidades, específicamente de las unidades de reclutamiento de jóvenes, un abuso del concepto compeler. La ley de reclutamiento del 93 señala que cuando un joven no ha cumplido con su obligación de tener definida su situación militar, hay que compelerlo, y compeler de alguna manera es obligar. Pero las sentencias de la Corte que han venido acotando y aclarando cuál es el concepto de compeler, nos señala que compeler no es obligar, no es detener, no es subir a camiones sin identificación. Si alcanzo a presentar el video lo hago, de camiones que llegan en cualquier hora del día o de la noche a las localidades más pobres en Bogotá, suben a los muchachos y a los 2 o 3 días los muchachos llaman a decir a sus familias que están en el Amazonas, que están en el Putumayo, que están en Nariño. Entonces, un abuso en que esa práctica de compeler, que tiene una regulación y tiene una disposición de la Corte Constitucional, porque se ha desconocido de parte del ejército al acudir al reclutamiento. Retención ilegal de documentos, porque en muchos casos hay complicidad con la policía. Un video reciente de semana muestra cómo actúan general Palomino y ministro de la Defensa, cómo actúan en contubernio policía y ejército para reclutar a estos jóvenes de manera ilegal. Llega la policía al barrio, hace la requisa y estando allí retiene el documento y llega en su momento el soldado. Tenemos esos videos, ojalá alcance a presentarlos, es corto el tiempo que tengo, pero eso está ocurriendo. Si está ocurriendo en Bogotá, queridos compañeros y compañeras, imagínense lo que puede ocurrir en lugares como el Cauca, como Nariño. Mañana esperamos, ojalá, hacer nuestra audiencia sobre el proyecto de servicio social para la paz en tantos lugares de Colombia. Agresiones verbales y físicas. Llegan a estos barrios 10, 15 soldados y ahora el representante Víctor Correa va a profundizar en esto. Prácticamente como se comportan, perdónenme la expresión, como una jauría frente a estos muchachos que se asustan, que algunos no tienen definida su situación y por supuesto que lo tienen que hacer, y son subidos a estos camiones en muchas oportunidades sin tener identificación. Este año, según la Oficina para Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Secretaría de Gobierno, se han registrado 88 batidas en la ciudad. Pues bien, hay una normatividad vigente. La primera es, por supuesto, el mandato constitucional que señala que en tiempo de guerra, de conflictos, cualquier hombre colombiano mayor de 18 años tiene que defender la patria. Y si bien eso es cierto, también hay una serie de exenciones que no se están cumpliendo en función de a quienes se considera que tienen que prestar su servicio militar obligatorio. Esas exenciones se supone que se aplican, por supuesto, en tiempo de paz, señor ministro, pero no se están cumpliendo. Son exenciones referidas a los indígenas que no prestan su servicio militar, que no tienen por qué prestarlo solo voluntariamente,
Son exenciones referidas a lo que ocurre con los hijos mayores de las familias, a los hijos de familias de mujeres con jefatura femenina, de manera expresa en la 1448, por decir solo alguna de ellas, a los muchachos que han sido víctimas del conflicto. O son también exenciones para hijos de militares que murieron en la guerra y que solo de manera voluntaria, si quieren prestar el servicio militar, porque también lo han hecho, deberían cumplirse. Estas exenciones no se están cumpliendo y es otro elemento, por supuesto, de franca violación al proceso de reclutamiento que está establecido en la ley y que ha venido acotándose en las sentencias de la Corte Constitucional. Una segunda sentencia o una segunda normatividad es la sentencia 879, donde, como bien lo decía ahora, hace referencia a qué significa compeler en lo que hace referencia al reclutamiento de los jóvenes. Y en esa sentencia, textualmente dice la Corte Constitucional, es del 2011, solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal. Representante, continúe, por favor. Sí, señora. Gracias, señor presidente. Ya vamos terminando. Estaba citando textualmente el texto de la sentencia, un fragmento. Solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación el joven y se inscribe dentro del proceso que no requiere ningún formalismo. De ninguna manera puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos periodos de tiempo. Y también en esta sentencia se habla de la situación de los remisos. Tenemos cerca de 800.000 remisos. Recuerden el proyecto de ley de iniciativa del MIRA que fue presentado en ponencia por el representante Olirio Uribe, que fue votado favorablemente aquí para resolver la situación de los remisos, pero se dice que aún en la situación de los remisos puede haber conducción porque ha habido una definición individual de la situación del joven. En las batidas no ocurre eso. En las batidas se suben a los jóvenes a estos camiones o incluso otra de las irregularidades que denunció el representante Olirio Uribe es que en otros lugares, sobre todo en los sectores rurales, estos jóvenes son retenidos por militares con traje civil y van en transporte público poniendo en peligro, por supuesto, a los militares y también a los jóvenes. Y la sentencia 455 del 2014, y es a esta, señor ministro, que nos queremos referir de manera especial. En esta sentencia, de manera contundente, la Corte Constitucional le dice al Ejército Nacional, al ministro y al presidente de la República, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares en Colombia, les dice que no hay ninguna competencia para retener a un joven en una batida, porque una retención a un joven sin cumplir todo el procedimiento debido del reclutamiento es una privación de libertad. O sea, allí hay un claro abuso de poder por parte de esta cadena de mando que termina en el muchacho que en alguna localidad de Bogotá o en algún municipio de Colombia es reclutado ilegalmente. Y de manera reciente, otra vez ratificado, la Corte de Justicia, el 19 de agosto, a propósito de la denuncia de Arnold de Infantería número 50 de Leticia, Amazonas. En esta sentencia de la Corte, de manera contundente, se le dice también a las fuerzas militares, al ministro de Defensa,
al presidente de la República y a los generales y a los jefes de reclutamiento que no se puede hacer retención a los jóvenes que no han definido su situación militar, que tiene que haber un procedimiento de individualización que respete las exenciones que existen en este momento. Y un tema que es el que nosotros hemos escuchado a lo largo y ancho de Colombia, señor ministro, que es el de los objetores de conciencia. La Corte Constitucional, en la sentencia 455, reconoce la condición de los objetores de conciencia. Pero ¿qué es lo que nos han dicho los jóvenes en tantas audiencias que hemos hecho en Colombia y ahora a propósito del proyecto del Servicio Social para la Paz? Es que no se les reconoce su condición de objetores de conciencia. No se les reconoce ni para el habeas corpus, cuando demuestran y documentan que fueron retenidos de manera ilegal, o no se les reconoce como una condición de vida en la cual se niegan a que su forma de prestarle un servicio al país sea tomar un arma. Decimos, y ya termino, nosotros pertenecemos, señor ministro, a la Comisión de Paz. Nosotros le hemos apostado a este país. La bancada del Polo, la bancada verde, muchos de los compañeros en las comisiones de paz, que tiene una maravilla de condición hoy en día, que es multipartidista. Reconocemos que este país le empieza a cambiar la música, entonces tiene que cambiar el baile. Ya la música no van a ser los fusiles, el ruido de los fusiles. Entonces también las fuerzas militares tienen que cambiar. Vuelvo y repito, recibimos con expectativa las declaraciones recientes del general Mejía, que dice que empieza a hacerse un tránsito en la doctrina de las fuerzas militares del enemigo interno a pensarse en unas fuerzas militares, en unas fuerzas armadas para el posconflicto y para la paz. Todo esto pasa, señor ministro, por lo que pasa con nuestros jóvenes, lo que pasa con nuestros jóvenes más pobres, lo que pasa con estos jóvenes que quieren apostarle a Colombia, y ahí está nuestro proyecto, Servicio Social para la Paz. Una reforma a la Constitución redactada en clave de derecho y de deber. Los jóvenes colombianos quieren apostarle a la tarea de la paz. Los objetores de conciencia han sido inspiradores y constructores fundamentales de este proyecto y quieren apostarle a la paz. ¿Pero cómo? Ayudándonos a cuidar los ríos, ayudándonos a hacer, ojalá, memoria histórica y colectiva en la Colombia profunda, ayudándonos a trabajar en atención primaria en salud de la mano de los asistentes y de los especialistas, ayudándonos con el arte a desanclarnos de tanto odio, de tanto resentimiento, de tanto dolor. Los jóvenes en Colombia quieren ser la generación de la paz. Son el presente y el futuro de este país. Por eso, nosotros le estamos pidiendo 3 cosas, señor ministro. Lo primero, un seguimiento regular, contundente y juicioso a que esa declaración que hizo en los medios el pasado 15 de octubre el general Mejía de no más batidas en Colombia sea una realidad. Segundo, señor ministro, a que nos acompañe en este proyecto de reforma al acto legislativo que toca 2 artículos de la Constitución. El artículo 22, que señala que los jóvenes en Colombia, para hacer realidad ese bella principio, que la paz es un derecho y un deber, puedan ofrecerle a Colombia su tarea, su concurso, su imaginación, su ciudadanía, su nueva ciudadanía, en el marco de un proceso y un servicio social para la paz. Representante, por favor, le agradecemos. Concluya la intervención. Y de esta manera se haga realidad el compromiso del presidente Santos cuando dijo que iba a trabajar en el momento adecuado, en el contexto adecuado, para que el servicio militar en Colombia dejara de ser obligatorio. Y la última
solicitud, señor ministro, y estamos presentando, como bien lo decía nuestro compañero Alirio Uribe, y en esto estamos convocando toda la Alianza Verde y todo el Polo, y ojalá ustedes nos acompañen, la creación de esta comisión de seguimiento. Esas creaciones de comisiones de seguimiento son muy buenas, son muy importantes, porque ayudan a establecer un diálogo entre el legislativo y el ejecutivo en aras de un propósito fundamental, y es que nuestros jóvenes en Colombia tengan muchas oportunidades, de verdad no sean dos rutas, como lo dice Mauricio García, sino que sean muchas rutas, pero que todas apunten a la posibilidad de que cada joven en Colombia pueda hacer realidad su sueño desde la imaginación, desde los derechos humanos y desde su derecho y deber de vivir en un país en paz. Esperamos entonces, señor ministro, que nos acompañe en este proyecto, su enriquecimiento, su debate, sus sugerencias para hacer realidad que en Colombia también los jóvenes tengan esa opción. El que quiera tomar un fusil, respetable. Yo sé que lo va a hacer y usted está haciendo eso en el marco de un proceso de formación en derechos humanos que arrancó de tiempo atrás en el ejército, pero que yo sé que usted ha fortalecido. Y eso hay que hacerlo y eso hay que respetarlo. Los jóvenes que quieren hacerlo tienen derecho a hacerlo, pero que también estos cientos de jóvenes colombianos que quieren apostarle a la paz de otro lugar puedan hacerlo. Es entonces nuestra solicitud, nuestra denuncia, nuestra protesta, pero también, como decía Alirio, nuestra propuesta, porque creemos firmemente en que transitamos de la guerra a la paz en Colombia. Muchas gracias, señor presidente.